Són dies per ser responsables cívicament i no eixir al carrer. Ens acompanyem? Oci a casa. Cada dia, matí i vesprada, una nova proposta a les xarxes socials de l'Ajuntament per part dels diferents serveis municipals. Pots participar? Puja al teu perfil la teua proposta, etiqueta'ns i usa el hashtag #OciACasaPicassent. Compartim totes i tots este temps de quarantena. Fem poble. Tot anirà bé. Oci a casa, Ajuntament de Picassent. Hola, pues sí, aunque podemos decir que el tronco es el mismo, es decir, todo viene de la actuación, o sea, contar la historia o lo que le pasa a un personaje dentro de una obra, pues depende de dónde se desarrolle esa obra, si es para teatro o para cine y televisión. Son dos lenguajes totalmente diferentes y por lo tanto con códigos de interpretación totalmente diferentes también. Y para mí estas son algunas de las diferencias más importantes. Buscar siempre la verdad actoral. La distancia física que existe en el teatro, es decir, entre el actor y el espectador, siempre es mayor que la que existe en el cine o en la televisión. En cine o televisión, dependiendo del plano en el que estemos trabajando, puede ser un plano abierto, o un primer plano, o un primerísimo plano, pero en todo caso siempre son distancias mucho más cortas. En las distancias cortas hay que buscar la verdad absoluta porque la cámara nos lo va a recoger absolutamente todo. La cámara no engaña y nos va a coger cualquier fallo que tengamos, ¿no? En teatro, bueno, no estoy diciendo que no haya que buscar la verdad, que también hay que buscarla, pero bueno, es buscarla desde, digamos, desde otra manera diferente a la que lo hacemos en cine o en televisión. Sí, en teatro tenemos que proyectar la voz porque tenemos que llegar a todos los rincones de la sala donde hayan espectadores mirándonos. En cine y televisión es diferente porque normalmente vamos microfonados o tenemos una persona que lleva la pértiga, es decir, el micro, ¿no? Y nos va siguiendo con nuestro diálogo y el equipo técnico ya se preocupa de que nuestro sonido pues llegue bien y se grabe bien, ¿no? Con lo cual no tenemos que preocuparnos tanto por proyectar la voz, ¿no? Es más, incluso es aconsejable utilizar un tono de voz como medio, ¿no? En cine, ¿no? Porque si no pues puede distorsionar a los técnicos, ya que llevamos, como digo, el micro y se recoge sin ningún problema, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener claro, tanto en un medio como en otro, es la vocalización. Tenemos que vocalizar bien pues para que se nos entienda. Sí, en el audiovisual es muy importante controlar la energía. Como decía anteriormente, si estamos trabajando en un primer plano o en un primerísimo plano, tenemos que trabajar de una manera mucho más contenida. La energía tiene que ser mucho más contenida. Los movimientos deben ser mucho más contenidos. Y más si es para una pantalla, si estamos grabando para una pantalla grande, es decir, para cine. En cine, un primer plano, un primerísimo plano, incluso un plano americano, pues un movimiento de mano, un movimiento incluso de pestañas, pues imaginar en una pantalla grande, pues puede ser como un terremoto, ¿no? Con lo cual, dependiendo del plano en el que estemos trabajando, pues tendremos que dosificar más esa energía. Si es un plano general más abierto, pues no tendremos más libertad a la hora de nuestra energía poder hacerla más grande, poder gesticular más, ¿no? En el teatro esto no ocurre porque bueno, tenemos mucha más libertad de energía, ¿no? Ya que, pues eso, estamos en un espacio donde el espectador lo tenemos mucho más lejano a nosotros. Sí, las terribles marcas en cine y televisión. Bueno, cuando se llega a un rodaje normalmente ya está todo muy planificado, ha habido un trabajo previo por parte del director junto con el equipo técnico y han determinado o han definido qué escenas se van a grabar y cómo se van a grabar, es decir, tanto los movimientos de cámara como los movimientos de los actores y actrices que intervienen en las secuencias que se van a hacer, ¿no? Y aquí es donde aparecen las marcas, ¿no? Que son, bueno, los puntos por donde tiene que transitar, digamos, el actor o la actriz durante esa secuencia. Estos puntos se determinan, son lo que se llaman marcas, y se determinan, se pueden poner o en el suelo o coger como referencia
pues algún elemento, ¿no? Del espacio donde te tengas que mover, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, yo tengo que salir por una puerta, o sea, entrar por una puerta, dar 5 pasos y al 6.º paso tengo que pararme y decir mi frase, ¿no? Entonces, eso lo que se hace es que está medido en el suelo y en el 5.º paso, donde yo me tengo que parar, hay una marca en el suelo donde yo debo de pararme, ¿no? Y entonces, bueno, el actor lo que hace es, mirando a cámara, con un ojo a cámara, digamos, y el otro mirando al suelo, camina esos 5 pasos y cuando llega a su sitio, lanza la frase, ¿no? Bueno, estos son las marcas, ¿no? En teatro es diferente, porque en teatro lo que se hace es, pues digamos, un tráfico de escena, que es lo que se llama, que es como una especie de coreografía que le sirve al director, pues para contar mucho mejor la historia, ¿no? Pero claro, no es tan fijo, digamos, ni tan cerrado, ¿no? Es decir, hay como más libertad, ¿no? Cine y televisión, si te pasas de una marca, pues tienes que tener en cuenta que seguramente te vas a salir de plano o vas a tapar a un actor que tiene otro tiro de cámara diferente, ¿no? Y es una de las cosas, para mí, bueno, más importantes para aprender a la hora de poder trabajar en este medio, ¿no? Sí, los cuadros emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en teatro nosotros empezamos una obra y empezamos desde el principio hasta el final, la representamos durante lo que dure la obra, ¿no? Y el personaje va pasando por los distintos estados emocionales que tiene el personaje para contar la historia. En cine y televisión esto no es así. Nosotros podemos tener un personaje que a mitad de la película se divorcia y termina la película con que este señor se vuelve a casar y vuelve a ser feliz y tal, ¿no? Pero a lo mejor a la hora de rodar yo ruedo a la primera semana ruedo una escena de la última parte de la película donde yo me he casado, con lo cual mi estado emocional es diferente de lo que he rodado la semana anterior, que a lo mejor he rodado cuando yo me separo, ¿no? Con lo cual hay un bote, lo que se llama un bote emocional, ¿no? ¿Cómo yo tengo que hacer para saber en qué momento emocional estoy? Normalmente lo que se hace es, bueno, pues cada uno se las ingenia, ¿no? Pero bueno, es hacer como un cuadro emocional, que es analizar toda la película y ver en qué momento en cada escena o en cada bloque de escenas, ver exactamente emocionalmente dónde estás y te lo vas marcando, ¿no? Para que si tienes que rodar de una manera salteada, pues sepas emocionalmente dónde se encuentra el personaje, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las diferencias que existen entre actuar para cine, televisión o teatro. Son medios diferentes y por lo tanto tienen códigos totalmente diferentes. Yo, para resumir, diría que actuar en teatro es hacer y actuar en cine es pensar. Pues nada más, un saludo muy fuerte a todos y nos vemos dentro de muy poquito. Hasta luego.